Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Bienvenido una vez más a Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y en esta ocasión vamos a tratar un tema que se titula La hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde. Porque en las Santas Escrituras, en la Biblia, vemos que Dios hace mucho énfasis en ciertos días y en ciertos horarios. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la hora del sacrificio de la tarde y en eventos muy importantes que sucedieron precisamente en esa hora, que es una hora muy especial y que se relata en varios pasajes a través de la Biblia. Vamos a empezar, por ejemplo, donde se instituyó esta hora, como lo dice la Biblia. Y vámonos inicialmente a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 38 al 40. Bueno, Éxodo capítulo 29 del 38 al 40. Del 38 al 40. Dependiendo la versión que tú tengas, va a decir una o de otra forma. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Sabemos que para los judíos el sistema horario es muy diferente. Pero, digamos, para el modo de ver bíblico, si nosotros leemos las escrituras, eh, el atardecer comenzaba de 3 de la tarde en nuestro horario en adelante, que más o menos sería el sistema horario o el sistema calendario de los judíos para ese mismo horario de tiempo, aunque no se maneja igual que nuestro calendario y que nuestro horario sería en el tiempo escatológico, bíblicamente hablando, sería el atardecer comenzaría para los judíos de 3 de la tarde en adelante. Para nosotros, el atardecer comienza desde 12 de mediodía. Por eso en algunas escrituras se dice que de 12 de mediodía en adelante para nosotros sería eh, el- el- las horas de la tarde, las horas de la tarde. Y para los judíos, pues sería al atardecer, es decir, 3 de la tarde. Y aquí vemos que ofrecían un sacrificio, o sea, el sistema que se empezó a implementar era desde al atardecer, como lo dice acá en Éxodo 29. Y otra versión dice, ofrecerás, versículo 39, ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Listo? Vemos que aquí a la caída de la tarde, es decir, cuando vaya bajando el sol. ¿Listo? Que es más o menos a esa hora para nosotros. ¿Listo? La hora del sacrificio de la tarde. Ahora nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo, a ver, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Vamos a ver qué dice.
Mire lo que dice. Vamos a leer del 29 en adelante, bueno. Pero nos vamos a enfocar allí en el 29. Pasó el mediodía, si se da cuenta, pasado el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente. Este es el caso de Elías y los profetas de Baal cuando los enfrentó. Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, o hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese. Y ya sabemos lo que pasó más adelante, ¿no? Ya sabemos lo que pasó más adelante. Mire lo que dice el versículo 36, Primera de Reyes, capítulo 18, allí mismo, en el versículo 36, más adelante. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, en otras versiones se dice el holocausto o la ofrenda, pero a la hora del sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, o Yahweh, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 38. Cayó fuego del Señor. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y todo prácticamente quedó seco. A pesar de que estaba enlagunado, de que había mucha agua en ese altar, consumió absolutamente todo. Y ahora vámonos más adelante. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20, Segunda de Reyes. Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Bueno, aquí ya no podemos hablar de sacrificio en las horas de la tarde, pero que se ofrecía un sacrificio. En otra versión podemos encontrar: y aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, he aquí el agua vino por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. ¿Listo? Este no lo tengamos tanto en cuenta, pero vámonos más adelante, a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 15. Entonces el rey Acaz, no Acab, Acaz con Z, dio órdenes al sacerdote Urías diciendo: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde. ¿Sí se da cuenta? El holocausto del rey y su ofrenda de cereal con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal, y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio por el altar de bronce. Sea para mí para consultar. Esdras capítulo 9 versículo 4. Esdras capítulo 9 versículo 4. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ¿qué?
hasta la ofrenda de la tarde. ¿Sí se da cuenta? Muy importante esta hora. La hora del sacrificio de la tarde, la hora de la ofrenda de la tarde, la hora del holocausto de la tarde. Era una hora muy especial para los judíos. Mire lo que dice el Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Sea puesta mi oración delante de ti, como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la ¿qué? Como la ofrenda de la tarde. ¿Sí se da cuenta? Que se hace énfasis en todas las escrituras acerca de esa hora en específico, la hora del sacrificio de la tarde, la hora de la ofrenda de la tarde. Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel capítulo 9, versículo 21. Todavía estaba yo hablando en oración, orando, cuando Gabriel, el ángel, el arcángel, el aquel con apariencia de hombre a quien yo había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ¿qué? Como a la hora de la ofrenda de la tarde. Y vemos que Daniel siempre oraba a esa hora. Daniel siempre oraba a la hora del sacrificio de la tarde, a la hora de la ofrenda de la tarde, a la hora del holocausto de la tarde, porque esa era la hora en que los sacerdotes en el templo sacrificaban un cordero eh, para el perdón de pecados del pueblo. Si se va dando cuenta la importancia o el significado tan preponderante que tiene la hora del sacrificio de la tarde en la Biblia. Ahora vámonos a Lucas. Vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 10. Lucas capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer el 8, vamos a leer del 8 al 12 más o menos. Bueno, mira lo que dice aquí. Lucas capítulo 1, versículo del 8 al 12. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Esta hora del incienso también se relaciona con la hora del sacrificio de la tarde. Mientras estaba Zacarías ofreciendo el incienso en el templo, fuera del templo, fuera de, digamos, de el altar del altar del lugar santo, fuera en el patio donde está el altar del holocausto, pues allí estaban ofreciendo a esa hora un cordero. ¿Y qué pasó? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. A la derecha del altar del incienso. ¿Se acuerda el caso de Josué? El que vio, creo que el profeta Zacarías. Y que estaba Satanás a un lado y estaba el ángel de Jehová al otro lado. Y Satanás estaba acusando a Josué, al sacerdote Josué. Y aquí el ángel del Señor está ¿dónde? A la derecha del altar del incienso. En el mismo lugar donde se ponía
donde estaba el ángel en el caso de Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ahora, la hora en la cual murió el Señor Jesucristo, la hora en la cual murió el Señor Jesucristo fue a esa misma hora. Vamos a buscarlo. Bueno, aquí está. Mateo 27:45. Mateo 27:45, mire lo que dice. Desde el mediodía hasta las ¿qué? Hasta las 3 de la tarde. El cielo se oscureció. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y precisamente las 3 de la tarde era la hora en la cual se ofrecía el sacrificio en el templo. Pero ¿qué pasó? Versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Acá dice, cerca de la hora novena, que es lo mismo, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí fue cuando el suceso más importante de la historia de la humanidad sucedió en ese horario. Cuando se sacrificaba el cordero en el templo y acá estaban sacrificando al cordero de Dios, al cordero eterno, al único cordero, al que quita y elimina todos los pecados del mundo. A esa hora. Por eso la importancia. La hora novena eran precisamente las 3 de la tarde para los judíos. ¿Listo? Ahora vamos a Hechos. Finalmente vamos a Hechos, donde Pedro sana al paralítico. ¿Sí se acuerdan? Vamos a ver. Ellos precisamente van al templo a esa misma hora. Mire lo que dice. Un día Pedro y Juan fueron al templo a la hora del sacrificio de la tarde. Y mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Pedro y Juan fueron al templo para la oración a las 3 de la tarde. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, lo que dice la Reina Valera. Mire lo que dice. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Sí se da cuenta? Que la hora del sacrificio de la tarde es también las 3 de la tarde y es también la hora novena. ¿Sí se da cuenta? La hora novena fue a la hora en la cual el Señor Jesús en la cruz, el Señor Yeshua, dando su vida por nosotros, derramando su sangre, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y allí fue cuando sucedió, ¿sabe qué? Se rasgó el velo del templo, hubo terremoto, hubo un sismo tan grande. Y fue cuando Dios precisamente confirmó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de que ya no se necesitaban más corderos, ni más sacrificios, ni más ofrendas, porque ya se había establecido una eterna, que era la del Señor Yeshua, el verdadero Mesías, quien en la cruz, derramando su sangre, confirma el verdadero pacto, el verdadero pacto por los vivos y por los muertos para el perdón de los pecados, la, para la expiación eterna de todos los pecados, como sustituto
de nosotros y como justificación delante de Dios para con nosotros. Amén. Entonces esta hora, la hora eh, del sacrificio de la tarde es muy importante en la Biblia, ya lo hemos visto. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos comprendido y entendido en este estudio, en este mensaje, que estableciste un sistema horario para tu pueblo y que por medio de ese sistema nos haces entender espiritualmente que esta hora, la hora en la cual se ofrecían los corderos, en la cual se hacían oraciones, en la cual se clamaba por tu nombre, también era la hora en la cual tú habías elegido para que se presentase el único y perfecto sacrificio que perdonaría y que definitivamente erradicaría el pecado de nuestras vidas por medio del sacrificio que efectuó el Hijo de Dios en la cruz. Y por medio de ese sacrificio hoy hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, hemos sido lavados, hemos sido perdonados. Y hoy estamos, y hoy podemos decir que gracias a ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz como nuestro único Mesías, Redentor y Salvador, hoy podemos estar delante de tu presencia y decir, gracias Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.